hablando de Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca. Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Mateo 3:9. No piensen en sus corazones, Abraham tenemos por padre, porque de cierto les digo que aún de estas piedras el Eterno puede levantar heredad de Abraham. Yohanan o Juan 8:39-40. Unas personas le dijeron al Mesías Yeshua: Abraham es nuestro padre. Yeshua le dijo: de cierto te digo que si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, o en las obras de Abraham anduvieran. Romanos 4:3 dice de la siguiente manera: Abraham le creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Así que el hombre es justificado por la emuná y no por las obras. Porque el mismo David dice: bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de su pecado. O sea, Abraham es un hombre al cual la mayoría de las personas que vivimos en esta tierra admiramos. Aún las tres religiones más grandes, Islam, Jewish o judíos, como se llaman ahora, cristianos, tienen a Abraham como su patriarca. Abraham, se podría decir, es el principal o la piedra que el Eterno comenzó a usar para de ahí sacar a su Mashiach. Es bien interesante estudiar la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham nos enseña el carácter de nuestro Padre, nos enseña realmente a lo que es tener emuná. Es tanto los atributos y el estatus que el mismo Eterno le da a Abraham, que todos los que creemos en que el Eterno es el único Elohai, el Elohim de Israel, tenemos a Abraham como Abraham Avinu, o Abraham nuestro padre. Aún la misma Escritura nos enseña que si nosotros tenemos emuná en el Mesías Yeshua, descendientes de Abraham somos. O sea, cuando Yeshua le dice a aquellas personas que si ellos fueran hijos de Abraham, en las obras de Abraham anduviesen, les está diciendo: si ustedes fueran hijos de Abraham, creyeran en mí, porque todo aquel que cree en mí es descendencia de Abraham, simiente de Abraham. Y si somos simiente de Abraham, herederos con él somos. O sea, que la promesa que se le dio a Abraham fue una promesa en la cual incluía a toda su descendencia. Y esa descendencia no solamente estaba hablando de aquellos que iban a salir físicamente de su DNA, sino aquellos que iban a tener un DNA espiritual y totalmente en la misma posición y camino en el cual él anduvo. Con esto tenemos que aclarar tampoco que no significa que somos un Israel espiritual, somos un Israel físico también. ¿Por qué? Porque accionamos con nuestras manos y nuestro DNA es cambiado totalmente por el DNA del Mesías Yeshua, que es el que tenía Abraham. O sea, que aquellos que son descendientes de Abraham de manera física y aquellos que cumplen el camino de Abraham, todos somos hijos de Abraham. Este es el personaje del cual vamos a estar hablando en esta ocasión para ver qué podemos aprender de Abraham, aparte de las que ya le acabo de mencionar. Por ejemplo, Abraham se lleva varias cosas que ninguno de los profetas ni de los personajes que aparecen en la Escritura se le llama así, o cosas de las cuales ninguno en la Escritura hace
cosas de las cuales están relatadas, por lo menos en la Escritura, que solamente Abraham hizo o que dijo. Como por un ejemplo, Abraham es un hombre del cual la Escritura nos enseña que llamó al Eterno con varios nombres, o es uno o el más que llamó al Eterno con varios nombres. Por ejemplo, lo llamó Él, que es el poderoso, lo llamó Elohim, lo llamó también Elohim y lo llamó El Shaddai. Es interesante porque si vemos a otros personajes, no vemos que hayan llamado al Eterno con diferentes nombres. Con tal que también lo llamó Yuhe-Wah-He. Cosas bien interesantes que podemos aprender de Abraham. Abraham también se dice en la Escritura que Abraham llamó al Eterno, o fue uno de los únicos, o el único que llamó al Eterno Abnu. O sea, mi Señor. Esto aparece en lo que conocemos como Génesis 15, 7 y 8, donde Abraham le dice: mi Señor, yo Jehová, ¿en qué conoceré yo que vas a cumplir esta promesa de darme un hijo? Estas son unas cosas bien interesantes de una de las exclusividades de Abraham. Abraham también es el único dentro de Abraham, Isaac y Jacob a quien el Eterno se refiere a él también como Naví, que significa profeta. Esto aparece en lo que conocemos como Bereshit 27. Abraham Avinu es un hombre del cual es digno de admirar. Si nosotros vemos la historia de Isaac, vamos a ver tal vez un cuestionamiento de su vida en su totalidad, porque vemos que Isaac también es un modelo a seguir, pero sin embargo dentro del relato de la Escritura hay muchos que cuestionan el por qué él tenía como favorito a Esaú. Si vemos la vida de Jacob, también vamos a ver, y muchos cuestionan de por qué Jacob tuvo que disfrazarse de Esaú y de una manera indirecta engañar a su padre. Sin embargo, de Abraham no vemos un relato negativo de él, sino todo lo contrario. Abraham es un hombre del cual la Escritura nos enseña que es digno de admirar en todas las áreas. Otra de las cosas también que podemos aprender es que Abraham es el único en el Tanaj, aparte de Job, o el que conocemos como Job, al cual el Eterno se refiere a él como temeroso. Esto aparece en Bereshit o Génesis 22:12. O sea que muchos en nuestra sociedad llamamos a otras personas a la ligera y le decimos: tú eres un temeroso del Eterno, o este hombre tiene temor del Eterno, esta mujer tiene temor del Eterno. Aún se lo decimos a personas que no le sirven al Eterno. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el ser temeroso del Eterno no es cualquier cosa, a tal punto que solamente 2 personas en el Tanaj se llevan este título. Otra de las cosas que también nosotros debemos a la ligera y nos damos cuenta aquí emprendiendo de Abraham, que no a todos se les puede llamar así, es que el Eterno llama, o es el primero que llama como Abdi, mi siervo. Primero que el Eterno le llama mi siervo en el Tanaj,
es a Abraham Avinu. O sea, Abraham se lleva el título de temeroso y de a ti. O sea, que ser siervo del Eterno tampoco es cualquier cosa. A tal punto de que vimos en la Escritura a Adán, vimos a Enoch, vimos a Set, vimos a Noah, vimos a los padres siguientes de Abraham, a los hijos de Noah. Sin embargo, al único, o el primero que se le llama mi siervo, yo todo sé yo, es Abraham. No estamos diciendo que Noah y Noah y Set no eran siervos, sino que la Escritura relata como que el mismo Eterno se refiere primeramente dentro del relato de la Escritura que se le menciona por primera vez es a Abraham, como se le dice, mi siervo. Abraham tiene muchas cosas interesantes que podemos aprender. ¿Por qué? Porque nos enseña que al Eterno siempre tiene que estar en nuestro labio. Nos enseña también que nosotros tenemos que referirnos al Eterno con reverencia, a tal punto que le llamaba Abdul, mi Señor. Vemos que el Eterno, conforme a la relación y a la intimidad que tengamos con Él, y primeramente conforme a su llamado, se empieza a referir de nosotros de manera positiva, y es lo que tenemos que buscar. A ese punto es lo que tenemos que anhelar, a tal punto de que el Eterno se agrade de nuestro servicio a Él. Dice en una ocasión que el mismo Yeshua le dice a aquellas personas que lo estaban tentando, que le estaban preguntando, le dicen en una ocasión, mira, cuando sucede que Moshe nos dio una orden de que si una persona se casa con su esposa y muere sin tener hijos, el hermano se tiene que casar. Sin embargo, 7 hermanos tuvieron una sola esposa y todos las tuvieron sin tener hijos. En la resurrección de los muertos, ¿con quién se casará? Tentándolo, porque estas personas no creían en la resurrección, pero para traer a colación lo que significa el temor que tenía Abraham de reverencia, de ver realmente, buscar lo que es agradable al Eterno. Se dice que Yeshua mismo le dice, ustedes erran en la Escritura porque la resurrección de los muertos ni se casarán ni será el casamiento, y también erran porque Elohim no es un Elohim de muertos sino de vivos. O sea, que también se resalta en la Escritura que Elohim no se avergonzó de llamarse Elohim de ellos. Unas cosas que podemos aprender. Abraham Avinu llegó hasta el punto donde el Eterno no se avergonzaba no solamente de llamarse su Elohim, sino también el Eterno se refiere a él como su amigo. Esto aparece en Isaías, Yeshayá 41:8, y también en Jacob o en Santiago 2:23. O sea que no solamente en el Tanaj los profetas lo reconocían, sino también en la misma línea, aún los apóstoles entendieron que Yeshua era el cumplimiento de todas las cosas, pero también tenían en su mente que Yeshua nunca contradijo nada, sino que dijo, el camino de Abraham es el camino que tienen que seguir, porque Abraham seguía lo que realmente el Padre le decía. Y yo, en caso de Yeshua, decía, yo sigo lo que el Padre me dijo. O sea, ustedes, si ustedes siguen lo que el Padre les dice, por eso Yeshua les dijo, si ustedes me aman, guarden mi mandamiento. Porque cuando el Eterno se refiere a Abraham, cuando no le va a ocultar lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra, le dice, ¿cómo le va a ocultar esto si Abraham le va a enseñar a sus hijos a cumplir mi mandamiento? O sea, es el mismo camino, los mandamientos del Eterno no cambian, siempre son los mismos. Y Abraham nos enseña que cuando uno tiene una actitud reverente al Eterno y anda en sus caminos, el Eterno se complace de nosotros y no se avergüenza de llamarse nuestro Elohim. No solamente no se avergüenza de llamarse nuestro Elohim, sino también empieza a llamarnos como sus amigos. ¿Se acuerdan que después, casi al final del ministerio de Yeshua, es que Yeshua les dice, ya, yo no los voy a llamar mis siervos?
o no los voy a llamar esclavos o siervos, sino los voy a llamar mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero su amigo sí. O sea, cuando el Eterno reveló lo que iba a suceder con su amigo Morra, Abraham, le está diciendo, ya tú no eres solamente mi siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, solamente sigue órdenes. Ahora yo te voy a revelar más allá de lo que te puedes imaginar. Ahora tú eres mi amigo. A tal punto donde las personas sabían esto. Abraham, dentro de, si lo comparamos con Isaac y Jacob, fue el más altares que también construyó 4 altares. Y también fue el más revelaciones que obtuvo. Tuvo 13 revelaciones, y de esas 3 revelaciones, 8 fueron órdenes que el Eterno le dio. O sea, si ustedes ven esto, se van a dar cuenta que los números también tienen cosas interesantes. Por ejemplo, el 13 es un símbolo del pacto. Dentro de la sociedad occidental han metido muchísimas cosas como el número de la mala suerte, whatever. Esto es un símbolo de pacto, de promesa. Lo que Abraham enseña a nosotros es que el Eterno es el que revela los pactos. Nosotros no somos los que hacemos pactos, Él es el que revela los pactos hacia la humanidad. Abraham tiene muchas cosas que enseñarnos. Abraham no solamente era un hombre que era temeroso, no solamente empezó a tener el agrado al Eterno cuando el Eterno le llama mi siervo, sino también tenía la reverencia de llamarle Abdú o mi Señor, sino también el Eterno lo comienza a llamar su amigo. Es un hombre de revelación, un hombre que también levanta altares al Eterno. Al Eterno hay que levantar altar dentro de nuestra vida. Hay que tener relación con el Eterno, hay que vivir con el Eterno, hay que buscar que el Eterno se agrade de nuestro servicio, que lo hacemos ahora por medio de Yeshua. Jeremías en una ocasión dijo, pregunten o párense en los caminos y pregunten por la senda antigua y caminen por él. Dentro de la sociedad y las religiones en las cuales nosotros tal vez anduvimos algún tiempo, tienen esa frase y la adjudican hacia sus denominaciones y piensan que el sistema de su denominación es el que anda por una senda antigua, o sea, conforme a sus reglas, conforme a sus dogmas, conforme a su manera de servir. Sin embargo, Jeremías entiende y reconoce que las sendas antiguas se está refiriendo al camino de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, ¿qué es lo que yo pido de ti? Que escuchen mi voz y la sigas y la obedezcan. Este era el estilo de vida de Abraham, Isaac y Jacob. Tenían sus mandamientos, sus instrucciones en su mente y en sus corazones. Eso es lo que Yeshua hizo en nuestras vidas y plantó en nuestras mentes y en nuestros corazones la Torah. No para salvarnos, sino para vivir conforme al reino. Él mismo lo dijo, el reino de Elohim se ha acercado. Otra de las cosas que podemos aprender, muchísimas cosas que podemos aprender de Abraham, era que Abraham era un hombre de palabra. Si vemos el relato, Abraham en una ocasión, muchas ocasiones, hablaba y cumplía. Se le dijo que Lot estaba cautivo y llamó a sus siervos, fue y los rescató. Se presenta contra el rey de Sodom y Amorá y le dice, yo no voy a recibir ni un centavo de ustedes. Y no los recibió. Abraham le dice a aquellas personas a las cuales le va a comprar un terreno de manera de sepultura, te voy a dar el dinero por él, el que cuesta, dámelo. Y se lo dio.
Es un hombre de palabra, o algo que tenemos que aprender nosotros, ser hombres de palabra. Yeshua nos enseña. Yeshua nos dice, sea nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Abraham también era un proclamador de la verdad. Abraham nos enseña que en medio de la sociedad en la cual él vivía, que era tan politeísta, les enseñó a que había que vivir una vida monoteísta. Les enseñaba que no había muchos dioses, que solo había uno y que se tenía el poder, el control de todas las cosas. Que era ilógico pensar que había un Dios para cada cosa. Que lo más natural posible era entender que el sol no era un Dios, que la luna no es un Dios, que las estrellas no son dioses, que el mar no son dioses, que hay uno que maneja todas las cosas y controla cada una de ellas. Y ese es el único Elohim de toda la creación. Abraham era un proclamador de la verdad, o sea, en pocas palabras, puede ser un evangelista, apóstol del Eterno, que entendía que había que proclamar la verdad en medio de su generación. Abraham también era un hombre de Sedaká, o sea, era un hombre que daba, un hombre que no solamente daba, sino que también era misericordioso, un hombre justo. Un hombre que dice que aún Lot se engrandeció juntamente con él. Un hombre que dice que cuando las personas pasaban por frente de su casa, él los invitaba y le daba de lo mejor que tenía. Es bien importante porque a veces nosotros pensamos que el dinero que tenemos y las propiedades que tenemos son solamente para nosotros y los que nos rodean. Sin embargo, el Eterno nos enseña con Abraham que esto tiene que alcanzar a los necesitados. Y el necesitado no tiene nombre, no tiene apellido. El necesitado es aquel que el Eterno mueve tu corazón a ayudar. Y cuando tú le ayudas como Abraham ayudaba sin recibir o sin esperar nada a cambio. Abraham tiene muchísimas cosas. Abraham también era un hombre hospedador. Un hombre que no solamente recibió a aquellas personas que fueron a darle la noticia de Sara, sino también era un hombre que por naturaleza era un hombre hospedador. Un hombre que aún nosotros reconocemos que dentro de la sociedad en la que vivimos hoy, a veces la sociedad nos ha inclinado a tener esa inseguridad, esa incertidumbre, esa desconfianza de hospedar personas, pero personas que nosotros entendamos y reconozcamos, como Abraham reconocía y entendía que había personas que eran temerosos del Eterno. Abraham los hospedaba. Abraham era un hombre hospedador, un hombre de Sedaká y un hombre también fiel. Y cuando hablamos de fiel, no solamente era un hombre fiel al Eterno, sino también fiel a su familia, a su esposa. Si nosotros vemos el relato, Abraham estuvo con Sara aproximadamente toda su vida. Y aún Abraham tenía un anhelo en su corazón, y es algo que quiero aclarar, ¿verdad? Ya que toco este tema. Abraham tenía un anhelo y un deseo en su corazón de siempre tener un prole, tener descendencia. A tal punto que Sara le dice, toma mi sierva. Pero Abraham respetó a Sara y se quedó con Sara y amó a Sara hasta el último día de su vida. Abraham no tenía la intención de tener una segunda esposa. Y lo que quiero aclarar es que dentro de la tradición judaica hay un midrash, como se le conoce, que muchas personas lo han adoptado sin entender el contexto bíblico, porque ese midrash contradice la historia y el relato bíblico. El midrash dice que Abraham se le había profetizado por medio de unos dioses o por medio de una mitología que había en ese tiempo, donde se dice que Abraham iba a ser estéril y que se le dijo que iba a ser estéril. En la Escritura no enseña eso, no relata eso, y conforme a la vida de Abraham y Sara vemos que contradice las decisiones que tomó Sara y Abraham,
Porque si ese fuera el pensamiento de Abraham, que fuera estéril, ¿por qué Sara le va a dar una hija a una sierva? Si entendía, si eso fuera verdad, Sara hubiese dicho, yo entiendo que el problema no soy yo, eres tú, por lo consiguiente, ¿para qué te voy a dar mi sierva si como quiera no vas a tener hijos? Ya hay una profecía o una declaración sobre ti que va a ser estéril. Sin embargo, ya entendieron que el problema no era Abraham, sino que era Sara. Por eso digo que ya que yo no te puedo dar hijos, toma mi sierva. Eso destruye ese midrash, ¿verdad? De que se da por sentado de que cuando nació Abraham se le dijo que iba a ser estéril. Eso no aparece dentro del contexto bíblico, ni el contexto bíblico lo apoya. O sea, Abraham era fiel con su esposa, escuchaba a su esposa, entendía que su esposa era vital para su éxito. Eso es bien importante, porque Abraham, para todo lo que hacía, contaba con su esposa, a tal punto de que estuvo dispuesto a ser un hombre sacrificado. Y cuando hablamos de ser un hombre sacrificado, no solamente lo estamos viendo que lo hizo con Sara, sino también con lo que el Eterno le pidió. Sara le dijo a Abraham, echa a esta mujer porque su hijo no va a heredar con el mío. Y Abraham soltó a su hijo y a su concubina por el amor que tenía a Sara. Entendía que Sara era la mujer a la cual el Eterno tenía para él. Pero también el Eterno le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Abraham no lo dudó dos veces y fue y sacrificó a Isaac, o fue a sacrificar. También a Abraham se le pidió que hiciera un Brit Milá, o una circuncisión. A la edad que Abraham tenía 100 años, hizo una circuncisión. Cosa difícil para un hombre de su edad. Abraham no solamente hizo eso, sino que desde el principio que aparece el relato de Abraham, se le dice que salga de su tierra, de su parentela, o sea, que salga de la tierra de sus familiares, donde estaban ubicados en Padan-Aram. Y Abraham sale primero de Ur, luego sale de Padan-Aram o de Aram, y llega a Canaán, o sea, un sacrificio bastante difícil. Dice la Escritura también que Abraham en una ocasión estuvo dispuesto a poner a su esposa en manos de extranjeros y decirle que era su hermana, solamente para preservar su vida y cumplir con la orden del Eterno. Nos enseña Abraham que él era un hombre de emuná. ¿Por qué un hombre de emuná? Porque sabía que Sara estaba en las manos del Eterno y no en las manos de esas personas. Sabía que el Eterno, si le había prometido algo, lo iba a cumplir. Abraham también demostró su emuná cuando fue a sacrificar a Isaac. Abraham demostró su emuná cuando creyó que el Eterno le dijo que después de ciertos años su descendencia iba a salir de una tierra de servidumbre donde los iban a poner esclavos y que esa descendencia iba a ser innumerable y que no se iba a poder contar. Abraham creyó en el Eterno y le fue contado por justicia. Sin embargo, esa emuná fue la que lo justificó, pero sus obras fueron las que demostraron que tenía emuná. Abraham era hospedador. Abraham tenía emuná. Abraham tenía reverencia. Abraham escuchaba a su esposa. Abraham era un hombre de Sedaká. Y Abraham era un hombre que tenía amor. Abraham se cuenta que a cada uno de sus hijos le dio para que vivieran. Abraham se cuenta que cuando se le fue su sobrino Lot, fue a rescatarlo a pesar de que los siervos de Lot no eran muy agradables para los siervos de Abraham. Se cuenta
que Abraham era un hombre no solamente de emuná, sino un hombre de amor. Nosotros tenemos muchas cosas de aprender de Abraham Avinu. Por eso le llamamos así, Abraham Avinu. Abraham es nuestro padre. Con esto no estamos diciendo que en sí Él es nuestro papá, sino Él es aquel en el cual el Eterno depositó su pacto, sus promesas. Y es aquel en el cual fue el recipiente de la simiente del Mesías. Esta y otras cosas podemos aprender de este personaje llamado Abraham. Abraham nos enseña a que tenemos que ser hombres de emuná. Y una emuná que no solamente se dice, sino una emuná que se demuestra. Una emuná que refleja el carácter del Mesías Yeshua. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, Urajol, Ekolam.